Aleluya. Muy buenas noches, amados hermanos. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título a la enseñanza de esta noche: Dios es fiel. Digan conmigo: Dios es fiel. ¿Cuántos de ustedes están completamente seguros de esta expresión que acabo de tener? ¿Realmente Dios es fiel? ¿Podemos confiar en Él en medio de toda circunstancia o en medio de toda adversidad? A veces pareciera que nuestro entendimiento acerca de la fidelidad de Dios está directamente relacionado con lo que nosotros esperamos que Dios haga por nosotros. Y sabe una cosa, la fidelidad de Dios va mucho más allá de aquello que tú esperas que Dios haga por ti. Sí, los planes de Dios son mucho más amplios, sus caminos son mucho más altos y lamentablemente a veces encajonamos a Dios dentro de aquello que nosotros queremos que Él haga. Es como si tuviéramos a Dios por nuestro sirviente. Y déjame decirte que la fidelidad de Dios está directamente relacionada con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y muchas veces no lo vamos a entender, muchas veces no vamos a comprender, muchas veces no tendremos respuestas, no sabremos los porqués, ignoraremos los para qués. Pero si tú tienes la capacidad de afirmarte en la convicción de que Él es fiel, tú tienes la victoria garantizada. Hoy día muchas personas están caminando por el mundo sin Dios en su corazón. Y nosotros necesitamos entender que en medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, Él es fiel. Te invito por favor a que abras tu Biblia, acompáñame al Evangelio de Mateo. Vamos a leer la escritura ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Y vamos a darle lectura por favor al verso 35. Mateo 24, verso 35. ¿Ya lo tienes? Puedes gritar un gloria a Dios ahí en tu habitación. Puedes decir: Cristo vive. Qué hermoso es cuando el pueblo del Señor tiene expresiones espontáneas, profundas, que dan la gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¡Wow! Me parece muy contundente esta expresión de la Escritura, en la cual pareciera que con pocas palabras Dios nos trata de decir todo. ¿A qué me refiero? Bien, pues a que en esta vida todo está sujeto a cambio, excepto lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha hablado. Necesitamos entonces afirmarnos sobre la palabra del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vivimos en medio de una sociedad en la cual, lamentablemente, debido a las circunstancias por las cuales hemos atravesado, tanto en lo individual como en lo general, muchas personas hoy caminan por la vida con grandes heridas y cicatrices en su corazón. Hoy es común que muchas personas en lo más profundo de su ser estén sufriendo, estén quebrantadas, estén rotas, se sientan inestables. Muchas personas hoy en torno a nosotros, e incluso creyentes, están batallando con grandes decepciones y rencores en lo profundo de su corazón. Es en este contexto en el que muchos, al ver las circunstancias que les rodean y cómo los procesos que viven se vuelven cada vez más difíciles, dejan de confiar y creer en la bondad de Dios para con ellos. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado durante este año que ya vamos a cumplir de aislamiento social. Ya el mes que entra, en 3 semanas aproximadamente, vamos a cumplir un año de aislamiento social, un año que dejamos de congregarnos. Un año en el cual no hemos podido relacionarnos con la gente que amamos como quisiéramos. Y yo no sé cuántos de ustedes durante este año han experimentado enfermedad, han experimentado el desempleo, han experimentado el de repente abrir su billetera y darse cuenta que no tienen lo suficiente para la siguiente semana
y de repente llegan momentos de inestabilidad, el encierro, el estrés, las situaciones que vivimos de pronto pareciera que nos abruman. Y sabes, todas estas situaciones han golpeado el corazón de tantas personas que han dejado huellas en su interior. Y lamentablemente muchos creyentes han dejado de confiar y creer en la bondad de Dios para con ellos. Lo cierto es que como hijos de Dios tenemos la oportunidad de cambiar esta forma de ver la vida y buscar en el Señor la paz y estabilidad que de Él proceden, tal y como lo expresa el salmista. Escucha, en el Salmo 62, verso 1, el salmista expresa lo siguiente, y él dice: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Puede usted imaginarse a David en un momento de estrechez? Posiblemente este salmo no lo escribió mientras que él era ya rey, tal vez sí, no sé exactamente y con precisión el contexto histórico de este salmo, pero lo que sí puedo decirte es que si no lo escribió siendo rey, lo escribió posiblemente durante el periodo en el cual aspiraba a ser rey, posiblemente en los tiempos de su juventud. Pero sin importar el momento en el cual él lo hubiera escrito, lo importante son las palabras y la fe que en sus expresiones él plasma. Es decir, él sabe que todo en derredor de un momento a otro puede tornarse oscuro, difícil, adverso. Sin embargo, sabe dónde encuentra la paz su alma. Y él escribe y declara: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. En Él está mi salvación. No hay necesidad de que yo alce mis ojos a los montes buscando que mi socorro proceda de los dioses ajenos que mis padres no adoraron. Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No importa que las circunstancias bajo mis pies pudiesen estremecerse y tambalearse, yo puedo estar confiado de que mi cimiento, mi fundamento es sólido. Y si mi fundamento está en Cristo, no tengo nada que me pueda mover de mi convicción. El problema del por qué muchos cristianos en este tiempo de estrechez han perdido su relación con el Señor es porque se han distraído y han puesto sus ojos en aquello que no puede salvarlos. Me encanta cuando el apóstol Juan en la primera epístola que lleva su nombre, en el capítulo 5, verso 21, termina la epístola diciéndole a sus discípulos: hijitos, guardaos de los ídolos. Este tiempo de pandemia nos ha servido tanto para edificar un altar para el Señor o para levantar altares a nuestros ídolos. Juan no se está dirigiendo a un grupo de recién convertidos. Si él los llama hijos, es porque ha caminado con ellos y ellos tienen su genética espiritual. Ellos tienen su naturaleza. Hay rasgos en ellos que a la distancia tú puedes decir, como dijeron de Pedro: este estaba con Jesús, porque habla como él, porque se expresa como él, porque tiene ademanes como él. Cuando una persona comienza a influenciar tu vida, tú comienzas de forma inconsciente a adquirir ciertas conductas y patrones que ante los ojos de los demás identifican a la persona que te está influenciando o que está influyendo sobre tu vida. En este sentido, Juan puede llamar a sus discípulos hijos porque él es la mayor influencia espiritual que ellos tienen. Ahora, la última advertencia del apóstol para estos con quienes ha partido el pan, a estos con quienes ha caminado en el evangelio, es: guarden su corazón de los ídolos. ¿Qué es un ídolo?
Un ídolo, amados hermanos, no es otra cosa sino aquello que ocupa el lugar que solo a Dios le corresponde en nuestra vida. Déjese usted de los conceptos de una imagen que está en el patio de la vecindad o un altarcito donde hay un muñequito de yeso. No, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón. Y es lo que al apóstol le preocupa. Que sus hijos, aquellos que caminaron con él, aquellos que tienen su genética, se desvíen del propósito de Dios porque su mirada está puesta en aquello que no puede salvarlos. ¿Y cuántas personas hoy se han forjado ídolos para sí mismos? Ya no buscan a Dios porque tienen demasiado trabajo. Ya no buscan a Dios porque tienen demasiados compromisos. Porque se preocupan por el mañana, justificándose en la pandemia, justificándose en los recortes presupuestales, justificándose en las situaciones financieras de estrechez que están ellos enfrentando de manera personal y familiar. Y mira, todo eso es válido. Pero ¿de qué te serviría tener el doble de ingresos si tú no estás confiando en el Señor para tu mañana? Ya lo hemos aterrizado en este tiempo y yo estoy muy seguro que ustedes han entendido que nuestra fortaleza, nuestra salvación procede del Señor. No hay sueldo que pueda darnos la estabilidad y la paz, la seguridad y la alegría que solamente el Espíritu de Dios en nuestra vida nos puede dar. A Juan le preocupaba que sus hijos en la fe perdieran el rumbo. Y hoy es preocupante el que muchos cristianos estén descuidando lo eterno por atender lo temporal. Y mira, no es que me rasgue los vestidos, tampoco es que quiero que nadie trabaje y que todos estén simplemente atendiendo a lo que en cuanto a nuestro devocional o culto refiere. No, lo que estoy diciendo es que nuestra confianza, si somos honestos, ha mermado en este tiempo de pandemia. Nuestra fe se ha ido diluyendo. Hemos puesto nuestra mirada en aquello que no nos puede salvar. Y por eso es que me atrevo a decirte que en este tiempo hay un mal que he observado de forma tangible y claro. Y es que la fe de muchos se ha ido poco a poco perdiendo, se han ido debilitando de tal manera que al enfrentar las dificultades y al no alimentar de manera correcta su fe, es que su mirada comienza paulatinamente a alejarse de quien debería ser el fundamento de su vida y comienzan poco a poco a fijar su atención en aquello que de momento les genera inestabilidad. Créeme, nada ganas preocupándote, mucho aventajas ocupándote y dejándole el resultado al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Si tú puedes ver las noticias, si puedes revisar las redes sociales, te darás cuenta que en este tiempo, más que nunca, la gente está experimentando altos niveles de dolor, de tristeza, de decepción. Muchos lo pueden maquillar con cierto optimismo cómico, pero la realidad es que la gente hoy día está sufriendo. Y nosotros necesitamos ser ese pueblo que renueva su mente y que pone su esperanza en el Señor. Me he dado cuenta que cuando vienen estos tiempos de estrechez, muchos nos olvidamos de lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Y cuando tú te olvidas de aquello que Dios habló a tu vida, estás sentenciando tu existencia a aquello que tu capacidad y las circunstancias te permitan alcanzar. Sin embargo, debemos entender que aun cuando nosotros nos olvidemos de las promesas de Dios, escucha esto, Dios no se olvida de lo que un día nos prometió. Tú puedes ser que recibiste una promesa de Dios, la que tú quieras. Y entonces comenzaste a esperar en la promesa
y vinieron momentos de aflicción a tu vida, momentos de estrechez, y lo que hiciste fue desechar la promesa para intentar que la inestabilidad en derredor tuyo y en tu interior no te consumieran. Cuando lo único que necesitabas era abrazar la promesa con todo tu corazón y confiar en el Señor. Nada puede traer a nuestra vida más estabilidad que una palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Este cimiento es el cimiento más estable que puedes tener en tu vida. El problema es que muchos de nosotros, lejos de aferrarnos a las promesas de Dios y no soltarlas, cuando sentimos la inestabilidad, comenzamos a relajar nuestra vida espiritual y nos afanamos por tratar de controlar nuestra vida temporal. Y descuidamos lo eterno para asirnos de lo que pronto dejará de ser. Y esto es algo muy peligroso. Pero no te aflijas, Dios es bueno. Por eso es que te digo que si tú te has olvidado de alguna promesa que Dios te ha dado, déjame decirte que hay buenas noticias. Dios no se ha olvidado de lo que un día te prometió. Dios no se ha olvidado de lo que un día Él te prometió. Y solo necesitamos estar dispuestos a vivir el proceso que nos lleve hacia el cumplimiento de sus promesas, para que entonces nosotros podamos experimentar la gracia que en su momento Dios ya nos concedió y que nosotros, a causa de nuestra incredulidad, no hemos podido ver concretada en nuestra vida. Sí, nosotros somos responsables de que muchas de las promesas de Dios dadas a nuestra vida no se hayan cumplido aún. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido incrédulos, porque no hemos estado dispuestos a vivir el proceso, porque hemos soltado sus promesas, porque nos hemos conformado a aquello que con nuestra capacidad nosotros podemos alcanzar, en lugar de asirnos de las promesas de Dios y ocuparnos de lo que a nosotros corresponde hacer. Considera lo siguiente, mira, muchas personas quisieran que la voluntad de Dios se llevara a cabo en sus vidas de forma instantánea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos quisieran que la voluntad de Dios se cumpliera en sus vidas de forma instantánea. ¿Qué quieres, Dios, para mí? Hazlo, Señor. Y en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué sucediera? Nos encantaría eso, ¿verdad? Lo que muchos ignoran es que la voluntad de Dios requiere de un proceso que nos perfeccione para entonces poder disfrutar de aquello que se nos prometió. Oh, malas noticias para algunos. Quisiéramos que la voluntad de Dios se cumpliera en nosotros de forma instantánea, pero ¿qué crees? Para que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida, tú y yo tenemos que experimentar un proceso que nos capacite, que nos perfeccione, para que cuando terminemos el proceso, podamos entonces disfrutar de aquello que Dios nos prometió. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos muestra en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas que hay un tiempo para disfrutar de lo que Dios nos ha concedido, y ese tiempo está directamente relacionado con un proceso que en ocasiones nos va a resultar difícil vivirlo, en ocasiones será duro, a veces percibiremos que es demasiado cruel, pero déjame decirte algo. Si lo vivimos de forma correcta, siempre será eficaz. Diga conmigo, no hay nada más doloroso y más eficaz que los procesos de Dios. Y esto es cierto. Los procesos de Dios
Amada iglesia, no siempre son cómodos, no siempre son rápidos. A veces son procesos que están compuestos de diferentes etapas y que nos van llevando de la mano de gloria en gloria. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de perseverar en etapa a etapa para culminar el proceso, no vamos a poder ver el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso es que yo mencionaba que necesitamos vivir el proceso de la forma correcta, es decir, a la manera de Dios. Y si tú vives sus procesos a su manera, entonces el proceso te va a llevar a donde Dios quiere que estés. Mira lo que dice la palabra del Señor. Abre tu Biblia, por favor, Gálatas capítulo 4. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer los versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Note algo muy interesante, y es que el padre le concedió a su hijo todo aquello que en su corazón estaba a darle. Se lo heredó. Pero para que el hijo pueda disfrutar de todo aquello que en el corazón del padre estaba a darle, él debe de cumplir con dos condicionantes. La primera es tiempo, la fecha fijada por su padre, y tiempo implica proceso. Muchos de nosotros no quisiéramos experimentar procesos, no quisiéramos atravesar por etapas de dolor en nuestra vida, pero ¿sabes una cosa? Cada etapa nos va perfeccionando. Cada etapa en nuestra vida, dentro del proceso que vivimos, nos va permitiendo madurar, cambiar nuestra visión de la vida, nuestra visión de las cosas. Y eso es algo fantástico, que muchas veces Dios permite que atravesemos por ese valle de las lágrimas para hacernos ver qué tan equivocados estábamos en la dirección en la que nos encontrábamos. Dios es bueno. Y jamás debemos de atribuirle a Él algún tipo de despropósito, porque su palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y tampoco olvides que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Es muy probable que dentro de tu colección de promesas, muchas de ellas ya se hubiesen cumplido si tú hubieras permanecido dentro del proceso que Dios quería llevar a cabo en tu vida para que disfrutaras de la promesa. Pero ¿qué sucede? Llegan los momentos de estabilidad, soltamos las promesas de Dios, nos afanamos por lo temporal, olvidándonos de que lo único que puede permanecer para siempre es lo que Él nos ha hablado, es la palabra que Él nos ha prometido. Y entonces estamos corriendo como quien no tiene meta y dando golpes al aire. Amados hermanos, es importante que entendamos que para poder disfrutar de las promesas de Dios, necesitamos atravesar por procesos que nos lleven a un nivel de gloria más alto, en el cual podamos entonces disfrutar de aquello que el Padre en su corazón determinó darnos. Muchos de nosotros nos caracterizamos por ser impacientes, arrebatados y muy desesperados. Pero si algo debemos de saber es que su palabra permanece para siempre. Y tal y como lo expresa la Escritura, vaya conmigo al Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8.
Fíjese qué hermosa palabra y vea qué profundas son las palabras de nuestro Dios. Salmo 138, verso 8. Dice la Escritura: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. En este verso, en esta cita, hay palabras que resaltan y que deberíamos guardar en nuestro corazón y tatuar en nuestra mente. Y son que el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Si algo debes de saber es que Dios no deja nada a medias. Cuando nosotros le permitimos a Dios obrar en nuestra vida, Dios comienza a llevar a cabo en nosotros esa transformación que es necesaria para colocarnos en un punto más alto. Si tú has sentido que en tu caminar con Cristo tu vida está a medias, necesitas volver al torno del alfarero. Necesitas decirle al Señor: Dios, continúa la obra que por causa mía no ha podido avanzar. Dios cumplirá en nosotros su propósito porque nos ama, y su amor es un amor eterno que hace que constantemente nos tenga presentes delante de Él. Así que, amado hermano, tú necesitas venir a Cristo para que Él lleve a cabo la obra de perfeccionamiento en tu vida. Y de esta forma tú puedas disfrutar de todas y cada una de las promesas que Él ha declarado sobre tu vida. Así que si hay algo en lo cual podamos confiar en este tiempo, es en su palabra, es en sus promesas, es en aquello que Dios se ha comprometido con nosotros. Déjeme decirle una cosa, y es que Dios tiene emociones, pero no es un ser emocional. Lo repito, Dios tiene emociones, pero no es un ser emocional. Sus promesas hechas a nuestra vida no brotaron de emociones superficiales, sino que fueron dadas a nosotros con un propósito y como fruto de su gran amor por nosotros. Esto es poderoso, porque Dios no simplemente porque sintió lástima o se emocionó, nos soltó una promesa. No. Cuando Dios habló acerca de nuestra vida y nos reveló un fragmento de su propósito para nosotros, Dios se comprometió con aquello que brotó de su boca. Y no lo hizo porque en Él gobernase una emoción superficial, sino que lo hizo porque Él tenía para nosotros y tiene un propósito vigente, y su amor permanece para siempre. De ahí que necesitamos entender una cosa, y es que si nos atrevemos a dudar de las promesas de Dios, dudamos de su fidelidad. Cada vez que usted duda de una promesa de Dios, usted está dudando de su fidelidad y está insultando el amor que Él le ha profesado. ¿Alguna vez alguien ha dudado de usted? ¿Cómo se sintió? ¿Le ofendió? ¿Le dolió? ¿Le lastimó? Imagínense cómo podemos nosotros, como hijos de Dios, habiendo sido sellados por el Espíritu del Señor, ofender la santidad y la gloria de nuestro Dios, dudando de lo que Él ha dicho. Cuando tú dudas de sus promesas, estás poniendo en tela de juicio su fidelidad
y estás insultando su gran amor por ti. Ahora, solo me gustaría, a manera de comentario, que tengamos en cuenta que muchos de nosotros hemos sido engañados por nuestro corazón. Sí, déjeme explicárselo de una forma más clara. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle? Bueno, si Dios le ha dado una promesa a usted, Dios se ha comprometido con aquello que salió de su boca. Pero es importante aclarar algo, que muchos de nosotros hemos sido engañados por nuestro corazón, ya que nuestro corazón nos ha hecho creer que teníamos una promesa de Dios cuando en realidad era el deseo de nuestro corazón. Ahora surge una pregunta. Pastor, ¿cómo puedo saber que aquello que considero es una promesa de Dios para mi vida es realmente una promesa de Dios? ¿Cómo puedo distinguir entre aquello que quiere mi corazón y aquello que quiere Dios? Me encanta cuando la Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y separa lo espiritual de lo terrenal, separa lo eterno de lo temporal. Bien, pues la palabra de Dios es como esa espada que separa aquello que procede del corazón de Dios de aquello que procede de nuestro corazón. El problema es que muchos de nosotros no tenemos mucha relación con la palabra de Dios. Y como no tenemos esa intimidad con la palabra de Dios, nos cuesta mucho trabajo discernir cuando una promesa que creemos viene de Dios realmente es de Dios. A veces es tu corazón que se está disfrazando de ángel de luz y vendiéndote las novelerías que tu mente y tu alma desean escuchar. Sí, aunque muchas veces no lo creamos, la Escritura dice que el corazón del ser humano es engañoso y perverso en gran manera. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿cómo puedo distinguir si lo que yo estoy persiguiendo es realmente una promesa de Dios o es un cuento chino de mi corazón? Simple. Mira, si lo que estás persiguiendo procede de Dios, número uno, tienes una convicción que supera tu emoción. No es la emoción clásica de, ¡ay, Dios me lo prometió! ¡Ah! Y a los 15 días te olvidaste de eso porque no tiene nada que ver con tu vida, no tiene nada que ver con lo que realmente anhelas en tu corazón. La palabra de Dios crea destino donde no lo hay. Y cuando una palabra es sembrada en tu espíritu, esta crea destino. Y entonces genera en ti una convicción que supera tu emoción. 2, esa palabra en ti provoca el que estés dispuesto a vivir el proceso que tengas que vivir para alcanzar lo que Dios te prometió. Hay personas que dicen, yo sí quiero cumplir o ver cumplida la promesa de Dios en mi vida, pero que no me cueste, pero que llegue rápido, pero que sea fácil. ¿Sabes? Estas personas no están realmente buscando que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Estas personas están esperando que Dios haga lo que ellos quieren y creen que necesitan. Cuando tienes una promesa de Dios realmente, número 1, tienes una convicción que supera tu emoción. Número 2, estás dispuesto a vivir el proceso que sea. No importa. ¿Por qué crees que Pablo decía? Para mí no es motivo de tristeza o preocupación
el que en Jerusalén me vayan a atar. Por causa del Señor Jesucristo, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir por Él. Tienes una convicción que supera tus emociones y estás dispuesto a vivir el proceso que sea con tal de alcanzar lo que Dios te prometió. 3. Tienes la fe que conecta tu corazón, tu vida, tu ser con lo que aún no ves. Es decir, que aunque estás en el proceso, tú sabes que vas en la línea correcta, en la dirección correcta, para alcanzar lo que Dios te prometió. 4. Tu motivación y gozo no merman debido a las circunstancias que enfrentas. Por el contrario, se avivan. Por eso escribe el apóstol Santiago cosas como estas. Cuando ustedes se encuentren atravesando por diversas pruebas, siéntanse las personas más felices del mundo. Ellos tenían promesas de Dios, promesas que los enganchaban a una vida eterna con Cristo. ¿Tú crees que los sufrimientos efímeros de la persecución de la iglesia, la decapitación de los hermanos, el que fueran aserrados, el que fueran apedreados, iba a mermar su gozo y su motivación? Pablo mismo escribe: ya estoy preparado para ser derramado sobre el sacrificio. 5. Y último punto. Sabes que el cumplimiento de esa promesa glorificaría a Dios. Entonces, podemos identificar de forma clara cuando nuestro corazón nos ha vendido un cuento chino. El problema es que muchos de nosotros no queremos verlo así. Y preferimos seguir escudándonos detrás de que fue una promesa de Dios, fue una promesa de Dios, fue una promesa de Dios, y estás perdiendo meses, años, la vida se te está yendo detrás de algo que Dios no te prometió. Te lo prometió tu corazón, porque es lo que tú deseas, pero Dios no te lo prometió. Si Dios te hace una promesa, se compromete con ella y pone en nosotros la convicción para perseverar tras aquello que Dios quiere que hagamos. El problema es que cuando no estamos conectados con Dios, somos muy fáciles de engañar. Necesitamos venir nuevamente a la palabra y decirle al Señor: revélame tu voluntad para que mis pies tengan un cimiento sólido en medio de esta temporada de inestabilidad. Entendiendo esto, ¿cómo diferenciar una promesa dada por Dios de una aparente promesa dada por mi corazón? Avancemos. Para mí es muy importante que usted entienda lo siguiente, y es que las promesas de Dios nos dan la dirección en la cual debemos orientar nuestra vida para alcanzar, mediante los procesos que Dios determine, aquello que Él en su amor nos concedió. Note bien la imagen que tengo aquí a un lado. Lo que usted está viendo es el proceso de Dios para usted. Y cada engrane representa una etapa en el desarrollo del proceso. El punto aquí es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a atravesar las etapas. Tengo en la parte inferior que los procesos de Dios generalmente están compuestos por diferentes etapas.
Y durante esas etapas es donde Dios nos va ajustando, donde Dios nos va perfeccionando y a veces estamos atorados en alguna etapa y no hemos podido avanzar en el proceso porque no hemos superado esa etapa. Pero sabe, Dios es fiel y Dios quiere que usted aprenda a depender de Él hasta en eso. Muchas veces nosotros tratamos de ayudarle a Dios. Y sabes, lo único que necesitas hacer es hacer lo que te corresponde en la dirección que Dios ha determinado. Muchas veces he visto a creyentes queriéndole ayudar a Dios. Y sabes, terminan llorando, muchos de ellos decepcionados de Dios. Cuando Dios no fue el que les dijo que tomaran determinadas decisiones en su vida. Uno de esos creyentes es Abraham, y puedo hablar de Abraham y de Sara, su esposa, porque la Biblia lo muestra. Quisieron ayudarle a Dios y Dios les había dicho que le daría un hijo a Abraham, un heredero. Sara vio su condición y dijo, pues ¿sabes qué? Yo creo que Dios a ti sí te puede ayudar, pero a mí no. ¿Cuántas veces nos movemos con esa clase de fe? Esa fe en la cual parece que Dios es parcial y hace acepción de personas. Dios puede ayudarle al pastor, pero no puede ayudarme a mí. Dios puede ayudarle a los ancianos, pero Dios no puede ayudarme a mí. Dios puede suplirle a tal persona, pero no me puede suplir a mí. Y esa fue precisamente la actitud que había en Sara. Y ella le dijo a Abraham, yo creo que Dios a ti sí te puede ayudar, pero a mí no. ¿Qué te parece si tomas a mi esclava, a Agar? Te acuestas con ella y tienes el hijo que Dios te prometió. ¿Cuántos de ustedes, engañados por su propio corazón, han buscado ese atajo a través del cual, según su pensar, pueden ayudar a los procesos de Dios para que estos se lleven a cabo de forma más rápida en ustedes? Dios te promete un esposo. Y Dios habla a tu corazón en la intimidad de tu oración y te dice, te voy a dar un esposo. Pero mira, Señor, que ya no me cuezo al primer hervor. Te voy a dar un esposo y me voy a glorificar en ello. La promesa. Dios te dio la promesa y no dudo que haya sido Dios, pero ¿qué sucede? Sales de tu casa y al primer hombre que te encuentras o a la primer mujer que te encuentras, dependiendo si eres hombre o mujer y quién recibió la palabra, obviamente, dices, ya lo tengo, Dios, no es cristiano, pero ya está aquí, mira, 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 Señor, es esta persona la que yo quiero. Haz tu propósito en mí y cumple tu palabra en mí, pero con esta persona. ¿Es Dios quien te lo va a dar o eres tú quien se lo va a imponer? Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un descendiente a través de su esposa Sara. Y Sara dijo, yo creo que Dios contigo sí lo hace, pero conmigo no creo que lo haga. Así que toma a Agar, mira, es una egipcia, está bien morena, joven, fuerte. Y Abraham, no, mujer, ¿cómo crees? Mira, Abraham, le insistió mucho, usted no sabe, pero Sara se desgastó la vida insistiéndole a Abraham. Total, lo convenció. Y entonces Abraham dijo, pues bueno, está bien. Se acostó con Agar, la embarazó y le nació su Ismael. Usted sabe el resto de la historia. Cuando intentamos saltarnos las etapas y cerrar los procesos a nuestra manera, las cosas salen mal.
Y no avanzamos, créame, la verdad es que no avanzamos. La realidad es que nos sentimos estancados, nos sentimos frustrados y volteamos hacia Dios diciendo, pues, ¿qué onda? Tú lo prometiste. Sí, pero no como tú lo planeaste, no como tú lo decidiste. Si tú hubieras abrazado mi promesa, esta hubiera sido una lámpara a tus pies y tú hubieras sabido esperar en mí y yo te hubiese respondido tal y como yo hubiese querido. ¿Te das cuenta? Somos nosotros muchas veces precipitándonos detrás de aquello que nuestro corazón nos vende. A Dios, amados hermanos, le interesa que vivamos en plenitud y que experimentemos la vida abundante que de Cristo procede. Y por eso es que deberíamos entender que necesitamos sus procesos para ser perfeccionados. Porque una vez que esos procesos sean completados en nuestra vida, es que vamos a poder visualizar de forma más clara cómo hemos venido siendo transformados y cómo paso a paso nos acercamos al cumplimiento de las promesas de Dios. Pero si dudamos de lo que Dios dijo que haría, entonces, ¿tras de qué deberíamos vivir? Si Dios te ha dado una promesa y estás seguro que es la promesa de Dios, te pregunto, ¿dónde estás respecto de eso que Dios te habló? Esperando, sigo esperando. ¿Te das cuenta? No estás en el lugar donde Dios te quiere. No estás teniendo como fruto de tu vida aquello que se da de forma natural cuando te sabes dentro de la voluntad de Dios. En ocasiones, muchos de nosotros tomamos decisiones que lejos de acercarnos al Señor, nos alejan de su voluntad para nosotros. Y lejos de permitirnos vivir el proceso, lo abortan. Déjame contarte algo. En una ocasión, dice la palabra de Dios, que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. Y mucha gente le escuchaba. Y de repente, como suele suceder, su sermón ofendió a muchos. ¿Cómo se atreve Jesús a hablarnos así? Ni parece que es el Hijo de Dios con tanta crueldad. Hoy vino enojado. Así la gente se puso a decir. Ya no se le ve tan espiritual. Yo me voy, yo no tengo por qué soportar que me hablen así. Y la gente comenzó a irse. Y los discípulos, al ver que la gente se iba, se preocuparon, se acercaron a Jesús y le dicen, oye Señor, como que hoy tu sermón estaba a rajatabla. Mira la gente, ya se está yendo. Jesús volteó a verlos y les dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Adelante. No voy a comprometer mi mensaje por tu comodidad. Los discípulos se vieron uno a otro. Algunos se agacharon. Y Pedro fue el único que se levantó y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú no estás viviendo tras el cumplimiento de una promesa de Dios a tu vida, te pregunto, ¿tras de qué estás viviendo? A mí se me hace emocionante vivir la vida buscando alcanzar las promesas de Dios para mí. Se me haría muy mala inversión de mi vida ocuparme
en simplemente querer alcanzar lo que yo quiero. Porque yo quiero está en la escala más básica de lo que Dios quiere para mí. Si tú continúas aferrado a tus deseos o aferrada a tus caprichos, tú puedes continuar una vida creyendo que Dios te prometió algo que en realidad Él no te prometió. Y al final de tus días, cuando estés amargado, amargada, decepcionado, decepcionada, resentido o resentida, no culpes a Dios. La responsable o el responsable lo encontrarás frente a un espejo. Tú estás decidiendo tras de qué estás viviendo. Y si no estás viviendo para ver cumplido en ti el propósito de Dios, entonces te pregunto, ¿tras de qué cosa estás viviendo? Pedro sabía que no había nada en esta vida de mayor valor que aquello que pudiera conectarlos con el cielo. Y lo único que puede conectarnos con el cielo son las palabras que salen de la boca del Señor. Así que, más allá que limitar nuestro grado de confianza en Dios a lo rápido y fácil que nos resulte obtener lo que deseamos, deberíamos confiar en Él sin importar lo tardado o difícil que puede en su momento resultar el ver una promesa cumplida en nuestra vida, solo por el hecho de que dicha palabra brotó de sus labios. Le pregunto si usted estaría dispuesto a pelear por una promesa de Dios. Ahora, entienda una cosa. Si Dios le dio una promesa, Dios se comprometió con aquello que le prometió, porque aquello que le prometió lo va a glorificar. Si lo que usted considera que Dios le prometió no tiene en su cumplimiento algo que glorifique a Dios, su corazón le vendió un cuento chino. Y usted necesita ser muy honesto para darse cuenta que está corriendo detrás de una emoción y no detrás de una promesa dada por Dios. Jamás olvidemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él nos dio una promesa, la mitad de la misma ya está cumplida. Y nosotros necesitamos vivir el proceso. Y si lo hacemos de forma correcta, Él hará que esa promesa se cumpla completamente en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Tu promesa, cuando fue decretada, fue autorizada. Diga conmigo, toda promesa de Dios, cuando es decretada, es autorizada. Toda promesa de Dios, en cuanto es decretada, es autorizada. Para su estado del Face, toda promesa de Dios, en cuanto es decretada, es autorizada. ¿Qué pasó entonces? Nos ha faltado vivir el proceso que nos perfeccione y nos permita estar en la posición, en el lugar, en el nivel que Dios quiere que estemos. El heredero en nada se diferencia del esclavo a pesar de ser dueño de todo, mientras que esté en un nivel inferior al determinado por su padre. En este caso, su mayoría de edad. Y muchos de nosotros, déjame decirte que no estamos ni en la posición ni en el nivel que Dios quiere para nuestra vida. Pero nos gustaría, claro, que sus promesas se cumplieran de forma instantánea. Y mientras más rápido, mejor. Así yo voy a confiar en ti, así yo voy a creer en ti.
En nada tu discurso es distinto al de aquellos que veían al Hijo de Dios estar crucificado y le gritaban: si eres realmente el Hijo de Dios, baja de esa cruz y entonces creeremos en ti. Tú no quieres procesos, tú quieres eventos instantáneos en tu vida para que Dios te bendiga tal y como tú quieres. Pero sabes, en la condición en la que te encuentras y en el nivel en el que estás, no tendrías la capacidad de disfrutar ni al mínimo por ciento lo que Dios desea que puedas disfrutar si atraviesas sus procesos. Sí, son algunos de ellos tardados. Depende cuánto nosotros nos atoremos en cada etapa, pero créeme que son efectivos. Vale la pena vivir los procesos de Dios, por difíciles, por dolorosos que pudieran resultarnos. Hay un pasaje en la Escritura que particularmente nos muestra cómo en ocasiones el cumplimiento de la voluntad de Dios está sujeto a procesos y etapas. Y lo más importante es que al comprender esta verdad, no nos desanimemos, sino más bien nos aferremos a lo que Dios nos prometió, sin perder de vista que Él es fiel. ¿A qué se refiere, pastor? Mire, muchos de nosotros estamos acostumbrados a que, como el ciego Bartimeo, se acercó a Jesús y le gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo llama, Bartimeo se acerca y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dice: Señor, quiero ver. Jesús toca sus ojos y el ciego recobra la vista. Algunos de nosotros desearíamos que los eventos en nuestra vida fuesen semejantes a ese momento en el cual Lázaro, que lleva ya varios días en la tumba, al escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús gritándole: Lázaro, sal fuera, en ese momento recobramos la vida, salimos del sepulcro y nos vamos a la casa y todos felices y contentos. ¿Sabes? No todos los milagros de Jesús se reducen a eventos. Hay un milagro en particular que está enfocado en un proceso. Y es precisamente el milagro del ciego que estaba en Betsaida. Esto es tremendo, tremendo. ¿Por qué quiero hablarte de él? Porque mira, no deberíamos desechar un proceso por el resultado de alguna de sus etapas. Si estamos tomados de la mano de Dios, no debemos sentir temor. Él cumplirá su voluntad en nuestra vida. Dios va a cumplir su voluntad en tu vida si tú estás realmente tomado de su mano. Si tú estás realmente buscando cumplir con su voluntad, ser fiel a Él. El problema es que, reitero, muchos de nosotros queremos que Dios cumpla los caprichos de nuestro corazón. No nos interesa su voluntad. Nos interesa que Él haga lo que nosotros queremos. ¿Y sabes qué? Dios no es criado de nadie. Él es el Altísimo. Él es el Todopoderoso. Suyo es el cielo, el mar, la tierra y todo cuanto existe. Él lo creó. El apóstol Pablo escribe y él dice que Él creó todas las cosas, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados, potestades, todo ha sido creado por Él y para Él. Ahora dime tú, pequeño polvo de universo, ¿crees que Dios debe servir a tus intereses? Él es el Todopoderoso. Deberíamos confiar en Él.
Mira, recuerda lo que dice su palabra. Vamos por favor a Génesis 28, Génesis capítulo 28, verso 15. Vamos allá rápidamente. Génesis capítulo 28, verso 15. Este es un pasaje hermosísimo, hermosísimo. Y dice la palabra del Señor: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Escucha, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. El Señor se compromete con cada uno de nosotros cada vez que de sus labios surge una promesa. Él se compromete con ella y la autoriza en los cielos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no nos movemos ni de nivel ni de posición. Continuamos con nuestra misma actitud. Yo quiero que lo haga como yo quiero. No, o sea, pero cálmate. Eres tú el que debes de menguar. No es él. No, yo quiero que lo haga como yo espero. Si él es bueno, lo va a hacer como yo digo. Por favor, o sea, entiende que sus caminos son más altos que los tuyos. Él tiene una visión mucho más amplia que nosotros. Y lo que deberíamos hacer es simplemente humillarnos delante de Él y decirle: cumple en mí tu voluntad. Dios, en este pasaje que acabamos de leer, nos deja ver claramente cómo Él se compromete con cada promesa que nos da. Y cuando Él emite una promesa, la autoriza en los cielos. ¿Por qué no la vemos tangiblemente en la tierra? Porque no nos hemos movido de posición y no hemos subido de nivel. Las promesas de Dios no están a raíz de tierra. Si tú quieres las promesas de Dios, tienes que aspirar a una posición más alta. Y esa solamente se obtiene viviendo los procesos de Dios. Y esto es precisamente lo que le sucedió a este ciego, al ciego de Betsaida. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios. Marcos capítulo 8, versos del 22 al 25. Ve nada más la belleza histórica que la palabra de Dios nos regala. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Estas personas tenían fe y habían escuchado que todo aquel que tocaba el borde del manto de Jesucristo quedaba sana. Habían escuchado de testimonios de que Él, cuando imponía manos sobre las personas, los demonios salían dando alaridos, los ciegos recobraban la vista, los mudos hablaban, los muertos volvían a la vida. Esta gente había escuchado de Jesús. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que tenían la fe como para llevar a su amigo a los pies de Cristo. Algunos de nosotros no estamos teniendo una fe que nos permita estar llevando a otros a los pies de Cristo. Nos avergonzamos de Jesús. ¿Y sabes? Deberíamos avergonzarnos de esa actitud. Porque qué terrible es que a nosotros que se nos ha dado tanto, tomemos la actitud de no llevar a nadie a los pies de Cristo. Bueno, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Ahora, para Jesús hubiera sido fácil simplemente imponer su mano sobre el ciego y decir alguna expresión en lenguas o declarar alguna palabra como Efrata para que el ciego mirara. Pero ¿sabes una cosa? Jesús sabía que este hombre necesitaba vivir un proceso. Este hombre
no iba a valorar lo que del cielo iba a recibir si no vivía un proceso. Sus amigos le dijeron: ven, vamos con Jesús. Él, cuando toca a un hombre, lo sana. ¿Qué esperaba ese ciego? Como muchos de nosotros, un evento, algo mágico, instantáneo, que no requiera de mi espera, que no requiera de mi sufrimiento, que no requiera de mi proceso, ni de mi devoción, ni de mi disciplina. ¡Hazlo ya, Dios! Pero Jesús sabía que este hombre no iba a valorar el milagro si este milagro era consecuencia de un evento. Jesús sabía que este hombre necesitaba un proceso en su vida, proceso que le enseñara a valorar lo que el cielo ya le había concedido. Jesús, cuando lo vio, el Padre le autorizó sanarlo, pero el Padre le mostró que este hombre requería de un proceso. Así las promesas que Dios te ha dado, muchas ya fueron autorizadas, pero el Padre dice: hasta que esté en este nivel y cambie la posición de su corazón, lo podrá disfrutar. Y tú, en lugar de aferrarte a los procesos de Dios y vivirlos como un buen hijo de Dios, reniegas, te vuelves incrédulo, dejas de buscar el rostro de Dios. ¿Piensas que con tu rebeldía vas a apantallar el cielo? O sea, por favor, ni el joven rico, cuando se fue ofendido porque Jesús le dijo que debía vender su riqueza, darla a los pobres y que después lo siguiera para tener tesoros en el cielo, ese hombre se fue ofendido. Jesús no corrió detrás de él. Tú esperas que el Espíritu Santo corra detrás de ti y te convence y te diga: no, no te preocupes, no tienes que cambiar nada, mira, yo haré que te lleguen mis promesas. Por favor, ¿qué clase de Dios sirves? El Dios al que yo sirvo tiene muchas bendiciones para mí, pero no me llegarán mientras yo permanezca en la misma posición y en el mismo nivel. Por eso Dios determinó procesos específicos para mí, para que a través de esas etapas yo pueda ir creciendo y viendo su gloria en mi vida. Y al concluir el proceso, entonces yo pueda aquilatar, valorar y disfrutar lo que al final del proceso Dios me concederá como resultado de una promesa dada al principio del proceso. ¿Entiendes? Vamos entonces hacia la historia del ciego. Dice la Escritura que algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Estas personas y el ciego esperaban un evento, pero Jesús iba más allá. Jesús sabía que él necesitaba un proceso. Ahora, nota lo que Jesús hizo. Jesús tomó la mano del ciego y lo sacó fuera del pueblo. Qué extraño, ¿no? De repente Jesús toma a este ciego de la mano y comienza a guiarlo. Punto muy interesante. Él te ha tomado de la mano. Te pregunto si te has dejado guiar por él. Algunos de nosotros queremos que su voluntad se cumpla en nosotros. Decimos: Señor, tómame con tu diestra poderosa, pero no nos queremos mover del lugar. Dios te está guiando en una nueva dirección. Dios te está dando la oportunidad de rectificar tus errores, de moverte en un nuevo nivel de fe, pero no te quieres mover. Este ciego se volvió dependiente de Jesús. Durante esa etapa, dependió de él para que él lo guiara a donde él quería. Yo no me imagino al ciego preguntando: ¿a dónde me llevas? O como los niños: ¿ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Para dónde vamos? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Algunos de ustedes están así, en la misma actitud con Dios. ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya, Dios? ¿Ya vamos a llegar? Mira, este ciego durante esta etapa dependió de Jesús y lo sacó fuera del pueblo. ¿Sabes? A veces vas a experimentar etapas en tu vida donde Dios haga pedazos tus planes.
Porque este hombre esperaba un evento y esperaba ser sanado dentro del pueblo. Pero Dios tenía un plan diferente para él. A veces Dios va a romper aquellas cosas con las cuales o aquellas relaciones en las cuales estás atado para llevarte a un nuevo nivel donde Él quiere que tú le sirvas, donde Él quiere que tú seas útil a sus propósitos. Jesús tuvo que sacarlo del pueblo. Y dice la palabra del Señor que después Jesús hace algo muy interesante. Jesús le escupe en los ojos. Tú lo lees y dices, oh, qué espiritual. A ver, que lo haga el pastor. Si a veces porque uno alza la voz, ya me está regañando. Ay, ya me está hablando golpeado. Ay, en el pastor no hay amor. Ahora imagínate que te escupiera, ¿no? ¿Sabes? Yo no veo a Jesús escupiendo en todos los eventos de sanidad. Pero en este caso, escupió en los ojos del ciego. ¿Qué sentirías tú si fueras el ciego? ¿Cuántos de nosotros no nos sentiríamos incómodos? ¿Cuántos de nosotros no nos sentiríamos humillados? ¿Sabes qué necesitas para ver una promesa de Dios? Menguar. Deja de ser tan orgulloso y humíllate a los procesos de Dios. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Jesús le pregunta a este hombre, ¿puedes ver ahora? Me encanta cuando el cielo te hace una pregunta. Y la pregunta no tiene nada que ver con el hecho de que tú puedas percibir el entorno y la posición en la que te encuentras, sino que puedas percibir que la obra de Dios en ti se está llevando a cabo. Jesús no iba a sanar a este ciego en un evento, lo iba a sanar en un proceso. Y la primera etapa era quitar las tinieblas de sus ojos. Hay cosas muy arraigadas en nuestro corazón que no pueden ser arrancadas en un evento y requieren de procesos. Tú puedes venir a la iglesia, puedes estar en tu habitación, llorar todo lo que quieras, salir como la ranita Keropi de tu habitación y decir, ay, pasé un buen tiempo con Dios, todo es amor, todo es bondad, y media hora después renegando otra vez de lo mismo que habías dicho que dejaste en la habitación. ¿Qué necesita tu corazón? Un proceso, no un evento. Jesús le escupe. Este hombre se saca de onda. Nadie me dijo que me ibas a escupir. Le escupe en los ojos, le impone manos y le dice, ¿ves algo? Y lo que este hombre comienza a darse cuenta es que Dios está haciendo algo en él. Aún no es la obra completa, pero Dios está haciendo algo en él. Y él dice, veo gente. Parecen árboles que caminan. ¡Wow! Este hombre tiene dos problemas visuales. Ya no es ceguera, ya avanzamos. Ya el hombre no está en tinieblas, pero continúa teniendo problemas. Algunos de ustedes no están ya en tinieblas, pero continúan teniendo problemas. ¿Cuáles son los problemas que está experimentando este hombre? Bueno, pues este hombre tiene dos problemas visuales. Uno de ellos se le conoce como macrospia. Es decir, que ves las cosas más grandes de su tamaño normal. Y también tiene miopía, ve borroso, principalmente a la distancia. Ya no está inmerso en las tinieblas. Ahora tiene macrospia y miopía. ¿Avanzó?
Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca deja nada a medias. Eso es lo que me encanta de mi Dios, que Él termina la obra que comienza. ¿Cuántos de ustedes dejan las cosas a medias? Yo no sé ustedes, pero eso es algo que no está bien. No está bien. Tenemos que acabar lo que comenzamos. Y en este caso, refiriéndome a la naturaleza de Dios, Él jamás deja las cosas a medias. Entonces Jesús le pregunta al hombre para darle un impulso a su fe. Es como cuando usted entra en un régimen alimenticio y se sacrificó toda una semana de no comer tortillas, no ingerir bebidas azucaradas, y usted no ha estado cenando porque tiene una meta, que algún día la báscula le provoque alegría en su corazón y produzca una enorme sonrisa en su rostro, porque los últimos meses ha sido realmente un aparato de tortura. Algo así. El punto aquí es que usted se somete durante esa semana y va y se sube a la báscula, y la báscula le indica que tiene un avance. La etapa se superó, pero el proceso no se ha completado. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces Jesús le quiere dar un empujón a la fe de este hombre y le dice: ¿ves ahora? Ya no estoy en tinieblas, pero veo hombres, pero parecen árboles que caminan. Y Jesús lo lleva a la siguiente etapa. Entonces le puso de nuevo, diga conmigo, le puso de nuevo, otra vez le puso de nuevo, una vez más, le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado. ¿No lo podría haber hecho Jesús en un evento? Sí. Pero este hombre necesitaba de un proceso. La fidelidad de Dios para con ese hombre era restaurar su vista, ¿sí o no? Pero lo que ese hombre necesitaba para valorar lo que el cielo ya le había concedido era un proceso, no un evento. ¿Y tú estás necesitando de un proceso? ¿Será que estás frustrado porque lo que le has pedido a Dios no te ha llegado como un evento? Necesitamos alinear nuestro corazón a Dios. Dice la palabra del Señor: entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista, lea conmigo, y comenzó a ver todo con claridad. Cuando tú terminas los procesos del cielo, ves todo con claridad. ¿Ves con claridad? Porque esa relación se tuvo que terminar. ¿Ves con claridad por qué de tu empleo se tuvo que cerrar ese ciclo, tu empleo anterior? ¿Te das cuenta por qué las circunstancias que has vivido, que has atravesado, te han servido para crecer, para madurar, para tener un nuevo enfoque? ¿Te das cuenta de las cosas que cuando estabas al principio del proceso no entendías? Y mayormente si tú le permites a tu corazón engañarte, pues lejos de acercarte al final del proceso te mantiene estancado en una etapa. Y a veces Dios nos envía a sus mensajeros, ¿verdad? Y nos hablan, pero nosotros estamos tan aferrados a lo que nuestro corazón nos ha vendido como una promesa de Dios que decimos: déjenme, es mi vida, yo sé lo que hago. Y seguimos nosotros esperando que Dios cumpla algo que nunca nos prometió. Y mientras tanto, tic-tac, 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 tu vida se sigue consumiendo. Y se te van los años y sigues esperando algo que tu corazón te vendió en una envoltura muy espiritual, pero que Dios jamás envió. Solo hasta que concluyes los procesos que Dios determinó llevar a cabo en tu vida es que podrás disfrutar de las promesas de Dios y podrás comprender y ver con claridad el porqué de todas las situaciones que tuviste que atravesar para llegar hasta donde estás. Bien, concluyo con esto. Jeremías capítulo 33, verso 14. Dice la palabra de Dios:
Llegarán días, afirma el Señor, en el que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. ¿Sabe usted que nosotros en Cristo somos el Israel de Dios? Así que esta palabra es para usted y es para mí. Llegarán días, afirma el Señor, en el que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Llegarán días en los cuales tú te atreverás a vivir los procesos de Dios y le dirás al Señor: heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Y entonces Dios cumplirá su propósito en tu vida y te llevará al nivel que Él desea. Y tu corazón tendrá la posición que Dios quiere para que entonces tú puedas disfrutar de todo aquello que Él sabía que tú necesitabas y que Él en su gran amor te prometió. Hermoso, ¿sí o no? Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es maravilloso. Pero usted necesita conocerlo, entenderlo. Y cuando usted lo entiende, dice: wow, o sea, wow, Dios, en serio, ¿por qué antes no lo había visto así? Porque de oídas le había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Dios es bueno. Vamos a orar, amada iglesia, y vamos a bendecir el nombre del Señor por esta hermosa y desafiante palabra. Vamos a confiar en el Señor y vamos a vivir los procesos que Él determine que vivamos para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Amén. Oremos. Padre, en el